muy bien. Vamos a hablar con economistas. Está Dante Sica, Alejandro Pérez Escoda. Bienvenidos. ¿Qué tal? Vamos a hablar de lo que viene el 10 de diciembre y lo de ahora. Vamos a empezar por lo de ahora, porque quien nos está escuchando dice, bueno, faltan un mes para el 10 de diciembre, qué sé yo. ¿Qué hago de acá al 10 de diciembre con lo que está pasando? Que un día el dólar sube, después baja, después sube, el precio de las cosas no se sabe cómo está. ¿Cuál es la realidad que ustedes ven? No, claramente, yo te diría, de acá al 2000, a fin de año ya las variables principales, por decirlo de alguna manera, están jugadas. Tanto lo que tiene que ver con la inflación como con el producto. Y claramente vamos a vivir de acá al 10 de diciembre, a la asunción de las nuevas autoridades, después que pasemos el plebiscito, una fuerte presión a la dolarización de carteras. Todo el mundo, de alguna manera, está adelantando lo que va a ser la devaluación y trata de refugiarse. Fíjese lo que ha sido la compra de dólares ahorro en estos primeros 4 días de noviembre o 5 días, ha sido casi la mitad de lo que ha sido el mes pasado. Entonces, todo el mundo está tomando de alguna manera alguna posición defensiva para poder adelantarse lo que va a ser el proceso devaluatorio y aprovechar este subsidio implícito que el gobierno está dando, que es el dólar barato, no tanto para turismo como lo que están haciendo, inclusive dolarizando algunos bienes. Y el que está tiene muy pocas posibilidades de dolarizarse, a lo mejor ahorra, no sé, 2.000 pesos, 3.000 pesos por mes, ¿qué hace? Bueno, en general lo que está haciendo la gente es dolarizarse, comprar ladrillos o pasarse a bienes de consumo, sean durables o no durables. En realidad lo que está haciendo la gente es consumir, tratar de acceder a alguno de los bienes que le puedan permanecer el valor o pueda sostener de alguna manera el poder adquisitivo. Es muy difícil salirse de esta dinámica que comentaba Dante recién en relación a la dolarización de las carteras, la dolarización de los ahorros o algún sustituto del dólar que bien pueden ser los ladrillos, ¿no? Aquellos que pueden hacerlo, pero que tiene pocos dineros, como siempre en la economía, es el más perjudicado. Los números dicen que hay alguna reactivación económica. ¿Está basada en qué? ¿En esta expectativa que genera el cambio de autoridades? Okay. Cuando vos mirás los números del nivel de actividad, es muy heterogéneo. Muy heterogéneo. Muy heterogéneo. Por lo general, en este segundo semestre, los sectores que han tenido una cierta recuperación son los que están direccionados al tema del consumo. Claro. Pregunto esto porque vio que Kicillof dice que todos ustedes son unos, salvo él, todos ustedes son unos mentirosos que no reflejan lo que está pasando en la realidad. Si uno mira los números y de alguna manera, inclusive los mismos datos de oficiales del INDEC, con algunas correcciones que puede hacer, todos los sectores que están relacionados con el consumo, alimentos y bebidas, construcción, que este año ha sido la vedette, como una especie de refugio de valor y de correr a la inflación, han tenido una leve recuperación. No mucho, cuando mirás son números que en algunos casos superan apenas el crecimiento poblacional. El resto de los sectores productivos, aquellos que están vinculados con el sector externo, que estuvieron de alguna manera ajustados por lo que fue la pérdida de competitividad, biotipo de cambio, los problemas que tuvimos en Brasil, han tenido una muy fuerte caída. Automotriz está cayendo este año casi más de un 20%. ¿20%? Pero casi todos los sectores transables, o sea, todos aquellos que están dirigidos al comercio exterior, todo lo que es el interior, la parte de Neuquén en todo lo que es peras y todo lo que tiene que ver con frutas, digamos, ha tenido una fuerte caída y una fuerte pérdida de competitividad. Ahora, esta realidad... Después del 10 de diciembre, esta palabra, que por supuesto es maldita para nosotros, ajuste es inexorable, gane quien ganare. Sí, no hay ninguna duda de que, a ver, la Argentina ha trabajado en términos de chapucería económica, por lo menos desde que abandonó el superávit fiscal, adentrándose en problemas de inflación, pérdida de competitividad. Fíjese que hace un par de años no se podía hablar ni de inflación, el cepo no existía, los holdouts no existían, todos estos temas no existían en la agenda y el gasto público no era gasto público, sino que era una inversión neomoderna de los libros propios de Kicillof, que entiende la economía con su propia dinámica y no ha llevado a la Argentina más que a una dinámica de alta inflación, déficit fiscal, atraso cambiario, pérdida de empleos privados y una dificultad creciente que lo está mostrando las encuestas, que es la última elección, ¿no? Hoy la discusión ya no es si hay que devaluar, sino es que se hace gradualmente o en forma de shock. Sí, y claramente
la política actual que ha llevado el gobierno es insostenible por el nivel que quedan de reservas, poder seguir sosteniendo esta ficción que es el tipo de cambio oficial. Entonces, si uno mira todo lo que son las economías del interior, como charlábamos recién, todas están ahogadas porque han perdido competitividad por la apreciación del tipo de cambio. Acá la discusión no es si hay que acomodar ese precio, el tema es cómo se hace y claramente hoy está en esa discusión. Con este nivel de stock de reservas y sin tener un flujo de dólares, de ingresos de dólares rápido, es insostenible este tipo de cambio. Por lo tanto, claramente, ahora, no hay que poner solo el acento en que todo el problema es el tipo de cambio. Claro, Digo, claro. si solo pensamos que corrigiendo el tipo de cambio solucionamos el tema, nos va a pasar lo del año pasado, que hubo una devaluación sin ningún programa que lo acompañe, o medidas alternativas y complementarias, y la devaluación se fumó, no generó los efectos benéficos que tenía que haber generado. Entonces, tenemos que pensar que es necesario tener un programa que sea consistente, donde se ataquen todos los frentes, algunos serán más rápidos, otros más lentos, y donde la corrección del tipo de cambio tiene que estar incluido en ese programa. Frente a esto, cuando se escucha lo de Cambiemos, impacta esto del levantamiento del cepo de un día para el otro. Técnicamente esto es posible, porque esta es la discusión que está en el centro de lo que puede ser las consecuencias que pueda tener para la gente. A ver, para ponernos en perspectiva, el problema inicial es el déficit fiscal que genera emisión monetaria. La emisión monetaria viene en inflación. La inflación no reconocida por el tipo de cambio da el atraso cambiario. Sí. Entonces, como bien decía Dante, no podemos empezar por el final solo por la devaluación sin resolver los otros problemas. El discurso del 11 de diciembre tiene que decir cómo va a atacar los problemas que encajan o ponen en términos de previsibilidad la dinámica del déficit fiscal. Si uno no termina el déficit fiscal, de nada vale devaluar. O sea, no devalúen, es mejor que no devalúen. Es muy importante esto que usted verdaderamente, dice. Si no se ataca el problema de déficit fiscal y contención de la inflación y trabajar un programa monetario consistente, devaluar no sirve de nada, lo haga quien lo haga. Sí va a haber que hacer el ajuste, pero dentro de un marco de una política monetaria y fiscal acorde con desarticular esta dinámica de devaluación, aumento de precios, nueva devaluación, nuevo aumento de precios, con pérdida del salario en el medio. Entonces, esto no solo el 11 de diciembre, que decir, el tipo de cambio se va a liberar el cepo, si se pudiera liberar por lo menos esta ficción de que se libera el 11 de diciembre, que creo que es ficcional. O sea, con lo que dice Macri, prácticamente no es ni conveniente, ni usted lo cree que vaya a ser así tal cual lo que él dice. No, mira, hay una larga cola de deuda del Banco Central con sectores como los importadores, aquellos que han querido girar utilidades al exterior, todos los que tienen compromisos con el exterior que no han podido acceder a los dólares, que eso suman, nos podremos poner de acuerdo más o menos, serán 12, 13, 15 mil millones de dólares, con lo cual hay un stock de deuda del Banco Central en dólares en relación a la dinámica de comercio exterior y financiera del país. Ahora, revertir esto significa que la Argentina, para poder liberar, tendría que tener entre 10 o 15 mil millones de dólares extra de lo que supuestamente tiene contabilizado. ¿Qué significa? Sí, lo que uno puede es liberar el flujo y negociar ese stock. ¿Qué significa eso? Para que el público para que la gente entienda que las empresas, uno darle la señal en ese programa que uno debería presentar, que las utilidades que se generen a partir del 2016 no va a haber restricciones para, de alguna manera, poder girarlas, que los flujos de importaciones nuevas, a partir del momento que se presenta el plan, las necesidades, uno no va a tener restricciones, como ahora, por ejemplo, en el sector automotriz, que le ponen un cupo de dólares y encima no se lo cumplen, y esa deuda que queda, ese stock que hay de deuda, tanto para las importaciones de bienes como de utilidades, ir a algún tipo de buscar mecanismos o fuentes de financiamiento alternativas o algún proceso de reinversión. Pero claramente el principal elemento que hace falta para el programa, que no lo tiene esta política económica, es la confianza. Porque si no genera la confianza, todos los problemas de stock y de flujo se agravan. El programa lo que va a hacer es que se recupere confianza y eso permita poder volver a darle margen de maniobra a la política económica. Los dos apuestan, de lo que uno ha escuchado, los dos candidatos, a que haya una liberación, una venta de los agroexportadores que le permitan al país hacerse de, unos dicen 4.000, otros 6.000 millones de dólares para dar colchón.
¿Es así de factible con la simple eliminación de las retenciones de todos los commodities, es decir, la materia prima, salvo la soja? Me animo a decir que no, que ¿por qué? Porque el tema es la expectativa. Si usted abre el día 11 de diciembre con una liberación de tipo de cambio y supongamos un arbitraje en el orden de 13 a 15, alrededor de los 14 arbitraje significa pesos. Un valor de 14 pesos, vamos a poner ese valor. Un valor de 14 pesos. Y usted no tiene claro que en marzo no va a valer 18, claro. No baja esa expectativa o no contiene esa expectativa de evaluación futura porque tiene un programa consistente en términos fiscales y en términos monetarios y un flujo de dólares pautado, previsionado con los exportadores, claro, con los importadores. Creo que acá hace falta un gran acuerdo económico-social que siente a los actores y ayuden en este rearmado económico de una Argentina, porque no tiene instituciones. Lo peor que ha hecho la Argentina es destrozar las instituciones, destrozar la Carta Orgánica del Banco Central, destrozar los flujos de divisas, destrozar el sistema jurídico y de alguna manera impide que hoy el propio sistema vuelva a un equilibrio sostenible. ¿Qué va a significar esto para el bolsillo del trabajador? Porque el trabajador está escuchando todo esto y dice, ¿y en mi bolsillo a mí qué me va a pasar? En la medida que podamos, digamos, que se pueda lograr ese consenso y donde se puedan arbitrar estas expectativas con respecto a los cambios de variable, no debería tener fuerte impacto básicamente sobre el salario real, porque lo que hay que tratar de evitar es que la devaluación no pase lo del año pasado, que automáticamente por esa falta de confianza y esa falta de horizonte económico se trasladó a precios. Lo que tenemos que lograr es que el acomodamiento de los precios relativos, el acomodamiento de las tarifas también esté dando un marco para poder mantener el tema del salario real. Seguramente creo que hay temas importantes para poder discutir el año que viene que pueden mejorar el salario real también. Uno va a ser la corrección del impuesto a las ganancias, que a más de un 40% de los trabajadores le va a devolver parte del salario que habían perdido, y tener la expectativa de un programa consistente tiene que hacer que también las organizaciones sindicales puedan discutir salarios sobre la inflación futura y no sobre la inflación pasada, con lo cual las variables tenderían a converger de manera medianamente exitosa. También se pregunta el televidente, ¿no? ¿Qué es combatir la inflación? Por ejemplo, dice que es algo que lo desespera, que lo ha escuchado muchas veces y por supuesto pocas veces lo ha visto logrado, ¿no es cierto? Y siempre también tiene el temor de decir, ¿me van a combatir la inflación con mi salario? Dante estaba diciendo, ¿qué significa como medidas, 4 o 5 medidas macro, digamos, que deberían tomarse? Bueno, lo primero es tener disciplina fiscal. Lo primero es no emitir a mansalva como está emitiendo a nivel de 40% anual, como ha crecido 40% anual. Como ha crecido la circulación monetaria en el último año calendario. Entonces, digamos, eso fundamentalmente. No financiar el Estado con emisión, que financiar el Estado con los tantísimos métodos de financiamiento internacional que existen, pero con un plan de convergencia hacia un acuerdo económico-social. Insisto en esto porque es muy importante. Porque ¿qué pasa? Cuando usted libera una de las variables que sostienen todo este esquema, porque la inflación de alguna manera está sostenida porque se ha mantenido por debajo de la inflación el nivel de devaluación y de tipo de cambio. Entonces, ha actuado como cepo a la inflación lo que es el tipo de cambio. Y esto ha hecho que cuando usted lo libere, hay una pugna distributiva que van a sostener los sectores en fin de obtener mayores ventajas y recomponer márgenes de utilidad. Usted imagínese que todos los que tienen precios cuidados de alguna manera van a tratar de recomponer sus márgenes de rentabilidad y en algunos sectores la economía no es muy transparente, digamos, en términos de competencia, en una competencia muy abierta y se generan oligopolios o acuerdos o cartelizaciones. Para romper con eso es que uno debe proponer un acuerdo económico-social. Nelson, ¿usted piense que las políticas de estabilización a veces son más que una ciencia, es un arte, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Argentina no viene de un desequilibrio temporal, que en este último año las variables se fueron de control porque tuvimos algún evento externo. Hace 5 años que este gobierno decidió, en vez de solucionar los problemas de base, administrarlos. Por lo tanto, ha generado también comportamientos estructurales. Desatar este nudo complejo de marcos regulatorios mal encaminados, políticas discrecionales, intervenciones sectoriales, variables que están contenidas y reprimidas en forma artificial,
no se puede hacer de la noche a la mañana mágicamente desatando un nudo. Entonces, claramente, el paquete, el conjunto de medidas tiene que ser importante y lograr este acuerdo y lograr esta convergencia de intereses entre el sector empresarial, el Estado y los trabajadores es clave para darle éxito y la recuperación de esa confianza. Sin confianza en las medidas de política económica, todo lo que podemos hablar o pensar en cuál medida, reducir el déficit, no sirven de nada porque se evaporan rápidamente. En este marco está todo el tema de los holdouts, algo que hasta el oficialismo ha reconocido, ¿no es cierto? Uno lo ve y, por supuesto, la sentencia de Griesa es absolutamente injusta desde el punto de vista de lo que representa, que una minoría se impone sobre la mayoría, pero está. Ahora se han adherido los Me Too. Es como dice el gobierno que arreglar esto, inexorablemente lleva a que la Argentina tenga que pagar 15.000 millones de dólares. Bueno, a ver, la cifra de lo que tendría que pagar la Argentina, a ver, la Argentina perdió, creo en este mismo programa hace un año atrás, yo le decía que había una sentencia que honrar y pasaron muchos meses y muchas discusiones y digo, no decir la verdad, usted dijo que esa sentencia tampoco era justa y demás, digo, pero es la sentencia que hay. Digo, lo marco esto porque cuando uno lo dice parece que uno está de acuerdo con esto. Creo que nadie puede estar de acuerdo con esto. Es la realidad, está. ¿Qué le vamos a hacer? Es lamentable. Privó el concepto de los contratos entre las partes que tenían signado. No tenía una cláusula de acción colectiva que le permitiera a la Argentina decir la mayoría se impone sobre la minoría y hace obligatorio el acuerdo para todos. No estaba previsto. Y en consecuencia la Argentina vino barriendo este tema a un costado y hoy nos tienen esta suerte de default selectivo, default técnico, pero default al final. Hay que hacerlo, hay que resolverlo, lleva bastante tiempo. ¿Esto dificulta las inversiones extranjeras o es como también dice Kicillof, un verso de los economistas? No, definitivamente. No solo dificulta las inversiones, sino dificulta el nuevo financiamiento. Hoy ninguna entidad, o que me atrevería a decir casi ninguna entidad de envergadura que tiene sede o alguna subsidiaria en los Estados Unidos puede intervenir en el otorgamiento de deuda a la Argentina, deuda externa a la Argentina, sin que sea consignada por el juzgado de Griesa como colaboradora en el evitar de la Argentina pagar la deuda externa. Entonces, esto hay que arreglarlo. Tengo un minuto final. Arreglar esto significa tener que pagar eso obligatoriamente, porque obviamente es un peso para las arcas fiscales del país, ¿no? Argentina tiene que terminar de resolver los problemas de su reestructuración de la deuda, porque aparte de los que están con sentencia, hay un 6% también de tenedores de bonos que quedaron fuera de la reestructuración. No solucionarlo es lo que nos impide poder acceder al financiamiento a tasas razonables. Argentina ha tomado deuda, este gobierno se endeudó este año en dólares a casi tasas del 10%. Eso hace que nuestras empresas se endeuden al 13 y 14%, perdiendo fuerte competitividad. Claramente esto no se va a pagar con dólares, se pagará con bonos a futuro, pero tenemos que solucionarlo. Ya no es un problema de si tenemos que pagarlo, tenemos que solucionarlo porque esto está comprometiendo la resolución de conflictos que tenemos hoy adelante. Tenemos que bajar el déficit, no tenemos que emitir más y por lo tanto tenemos que tener endeudamiento razonable para poder seguir creciendo. Dante Sica, Alejandro Pérez Escoda, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Este es el tema determinante del futuro inmediato, el de la economía, y por eso le dedicamos este tiempo, como se lo dedicaremos por mucho tiempo. Porque obviamente es un tema que hace la vida de todos nosotros, todos los días. Ya volvemos. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llega. Adrián Mercado presenta Expo Capipe Gas y Petróleo 2016, la muestra más importante de proveedores de la industria petroenergética. Forme parte de este evento, del 20 al 22 de abril, en el espacio Duam Neuquén. Invita a Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Latin Marketing and Trade, especialistas en acciones integradas de marketing. Clo-Clo, un lugar de encuentro, un servicio de excelencia. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. ¿Me ayudás a bajar una aplicación, querido? ¿Ahora?
Sí, ahora. Si te van a interrumpir, que sea con una tablet Samsung en 12 cuotas sin interés de 224 pesos con 91. Garbarino, pensamos en vos. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Tus piernas hacen mucho por vos. Te llevan al lugar donde querés estar. Ahora podés darles el cuidado que necesitan. Nueva Nivea Q10 Piernas Relajadas Anticelulitis. Con mentol, relaja y refresca tus piernas al instante y Q10 Complex ayuda a reducir la apariencia de la celulitis. Probala.